Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Que ahora invito a nuestro hermano que pase al frente. Nuestro hermano David, bueno, él les va a hablar más de él. Él se va a presentar, pero por lo pronto nosotros le damos la bienvenida a él, ¿verdad? Y seguiremos orando por nuestros hermanos de la iglesia de Glendale, donde está nuestro pastor Washington. Allá va a estar. Así es de que el día, no les digo cuándo les toca al pastor Washington. No vaya a ser que nomás vayan a querer venir cuando predique él. No le voy a decir el día, para que si el día que venga él, pues ustedes estén dispuestos a venir a escuchar palabra de Dios. Ok, nuestro hermano con nosotros, bienvenido y que Dios le bendiga, ¿verdad? Gracias, hermano. Feliz sábado, hermanos. Mi nombre es David y pues soy estudiante de Instituto de Teología y pues nos mandaron a apoyarnos. A cierto grupo del año pasado nos pusieron acá de iglesia para apoyar. Y a mí me tocó lo que es Glendale, pero como el pastor Washington lleva 2 iglesias, entonces me voy a andar apoyando aquí y allá. Y pues en esta hora venimos a compartir lo que es la palabra de Dios. Yo estoy aprendiendo y yo puedo aprender mucho de ustedes con la ayuda de Dios, más que nada, que es el que nos enseña. Pero vengo a apoyarlos y espero también que me apoyen para poder sacar adelante lo que es la obra de Dios, porque esta obra no es de nadie, sino solamente del de allá arriba, el Todopoderoso. Amén. Pues en esta hora, antes de abrir la santa palabra de Dios, vamos a hacer una pequeña oración para iniciar el tema. Amantísimo Padre eterno, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora, Padre Santo, que al abrir tu santa palabra, tú seas, Señor, nuestro instructor, el que nos guíe y nos enseñe para poder obedecer tus santos preceptos, Señor. Me pongo en tus manos, Padre Santo, porque nada soy, y ayúdame, Señor, a poder presentar este tema, Señor, porque me siento, Señor, que no estoy aún preparado, pero yo sé que con tu ayuda tú me vas a dar la capacidad para poder exponer en esta hora. Ayúdame, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, cuídalos y guárdalos y abre nuestros corazones a cada uno de nosotros para poder escuchar tu santa palabra y no solo ser oidores, Señor, sino ser hacedores de tu santa y bendita palabra, Señor. En Cristo Jesús te lo suplicamos y te lo rogamos todo. A Cristo sea toda la honra y toda la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Hermanos, abramos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2. Apocalipsis 17, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Una de las mejores maneras para poder estudiar eventos finales, lo sabemos claramente que es a través de Apocalipsis, pero una manera mejor es estudiar con los eventos finales de Jesús, porque por medio de la historia de Jesús, la vida de Jesús, principalmente en los últimos días de su vida, podemos encontrar claramente que esa historia se va a volver a repetir en los hijos de Dios. Y vamos a estudiar las cosas que van a acontecer a cada uno de los hijos de Dios. Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1 y 2, encontramos que esta iglesia se volvió ramera. ¿Por qué se volvió ramera? Porque dice que fornicó con los reyes de la tierra. Entonces, en este libro
Apocalipsis 17 encontramos los dos principios: la iglesia y el Estado. Pero nosotros entendemos que la iglesia y el Estado tienen que estar separados, pero aquí dice que se unieron. Entonces, la pregunta es, ¿con quién debe estar casado Jesús? Con la iglesia, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la iglesia se une con el poder civil? ¿Qué sucede? Hay ¿qué? Fornicación, hay deslealtad. Pero vayamos a los dos principios que nos presenta la palabra de Dios. Vayamos a los dos reinos que reconoció Jesús. Vayamos a Mateo 22, 15 al 21. Mateo 22, 15 al 21, Jesús nos habla acerca de la relación entre la iglesia y el Estado. Vayamos a leer Mateo 22, 15 al 21. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César, sí o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Reconoció Jesús dos reinos? ¿Reconoció que el poder civil tenía la autoridad para gobernar? Jesús lo reconoció. Pero entonces encontramos en este texto que Jesús reconoció dos reinos. Pero entonces, pongamos un ejemplo. Si hay iglesia y Estado separados, entonces, ¿qué le debemos a César y qué le debemos a Dios? A César le debemos los impuestos y a Dios le debemos los diezmos, ¿sí o no? Pero entonces, ¿sería correcto que el Estado pidiera a la iglesia de los diezmos que llegan a la iglesia, pedir un impuesto por eso? No, porque eso sería entremezclarse con la iglesia. Entonces la iglesia tiene que estar separado del poder civil, como acabamos de leer. Pero encontramos que tenemos entonces dos deberes: un deber con Dios y un deber con el gobierno. Pero vayamos a Deuteronomio 4:13, donde nos aparecen, hablando de las dos tablas de la ley. Vayamos a Deuteronomio 4:13 y dice la palabra de Dios: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Pregunto, ¿por qué en 2 tablas de piedra? ¿Dios lo pudo haber escrito en una? ¿Lo pudo haber escrito en 3? ¿Por qué en 2 tablas de piedra? Porque tenemos 2 responsabilidades: una responsabilidad con Dios y una responsabilidad con nuestro prójimo. Vayamos a Deuteronomio 6:4, donde dice la palabra de Dios. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Encontramos claramente la responsabilidad que tenemos para con Dios. Pero vayamos a la segunda responsabilidad que tenemos con nuestro Dios. Levítico 19,
versículo 18. Vayamos a Levítico 19, versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Claramente encontramos la razón principal por qué Dios dio las dos tablas. Una, porque tenemos una responsabilidad con Dios, y la segunda, que tenemos una responsabilidad con nuestro prójimo. Claramente encontramos esas dos responsabilidades, vertical y horizontal. Pero vayamos a lo que dice Mateo 22, versículo 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Encontramos ahí las dos responsabilidades que tenemos. Esos textos fueron tomados del Antiguo Testamento, lo que acabamos de leer. Encontramos claramente que la primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos, es lo que tenemos nosotros, la relación con Dios, la obediencia a Dios. Y los 6 mandamientos es lo que tenemos, la obligación con nuestro prójimo. Es por eso que están en 2 tablas. Pero entonces encontramos que al Señor Jesús lo culparon de violar la primera tabla de la ley. No encontramos en los evangelios que a Jesús lo acusaron de violar la segunda tabla de la ley. Vayamos a unos ejemplos de que a Jesús lo acusaron de violar la primera tabla de la ley. Por favor, vayamos a Marcos 2, versículo 3. Esto es cuando había un paralítico. ¿Recuerdan? Cuando el paralítico, de la gran multitud que había, dice que las personas que lo traían no podían entrar por la gran multitud, así que hicieron un agujero arriba para poder bajar al paralítico. Pero ¿qué es lo primero que le dijo Jesús? En el versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, les dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Versículo 7: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Acusaron a Jesús de violar la primera tabla de la ley. Pero también encontramos otro claro ejemplo en Juan 10:30. Cuando Jesús andaba conversando con los fariseos, ¿qué es lo que él dijo? Yo y el Padre uno somos. Pero dice que ellos, al escuchar esto, querían apedrearlo. Entonces él pregunta: ¿por cuál de todas esas cosas que yo os he mostrado me apedreáis? No por cosas buenas te apedreamos, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, te haces Dios. El versículo 33 dice eso. Entonces los judíos le respondieron diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Acusaron a Jesús de violar la primera tabla de la ley? Claramente. Entonces encontramos también otro ejemplo,
de que a Jesús lo acusaron de violar el tercer mandamiento de la primera tabla de la ley. Un ejemplo encontramos en Juan 8:58. En Juan 8:58 dice la palabra de Dios: cuando estaba conversando con los judíos, los fariseos, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el deseo de todas las gentes dice que imperó por un momento el silencio. ¿Por qué? Porque habían quedado impresionados por la blasfemia que andaba diciendo, porque él andaba tomando, según ellos, el nombre de Dios en vano. Porque ese nombre ya, cuando se le apareció Dios a Moisés por medio de la zarza ardiente, le dijo: yo soy el que soy. Y los judíos decían: este está tomando el nombre de Dios en vano. Claramente encontramos que a Jesús lo acusaron de violar el tercer mandamiento, donde dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y dice en el versículo 59: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Pero encontramos claramente que a través de todos los evangelios, que a Jesús lo acusaron de violar el cuarto mandamiento. ¿Jesús transgredió el cuarto mandamiento? No. Porque los judíos guardaban el sábado de una manera incorrecta. Y como Jesús guardaba el sábado de la manera correcta, era un claro ejemplo de que ellos estaban mal. Y por eso es que lo acusaban constantemente de violar el cuarto mandamiento, porque no se sujetaba a cómo ellos lo guardaban, sino el claro ejemplo era cómo Jesús lo guardaba, que era el verdadero día, el cuarto mandamiento, pero era la manera de cómo guardarlo. Jesús guardó de la manera correcta el cuarto mandamiento, pero los judíos lo odiaban porque no se sometía a las enseñanzas de ellos, porque había en ese entonces muchas leyes que ellos habían impuesto al pueblo. Vayamos a otro ejemplo. Esto es hablando de cuando Jesús sana a un paralítico de Betesda que estaba enfermo por 38 años. Vayamos a Juan 5, 15 al 18. En Juan 5, 15 al 18 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de sábado. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, los judíos estaban siempre enojados con Jesús, porque él aparentemente violaba toda la primera tabla de la ley. Pero los mayores conflictos que nos presenta la palabra de Dios es que Jesús guardaba el día correcto del santo sábado, lo guardaba de la manera correcta, pero los judíos lo guardaban incorrectamente, y eso era los que los enfurecía, porque Jesús no hacía caso a cómo ellos guardaban ese día. Vayamos a la otra parte. Encontramos que los judíos querían un gobierno terrenal,
Porque cuando Jesús vino, lo que ellos querían es que Jesús impusiera su reino terrenal, que por la fuerza invadiera a los romanos, los sacara y que Jesús fuera coronado rey. Entonces lo que ellos querían no era tanto el reino espiritual, ellos querían el reino terrenal, querían el poder y querían dominar a los romanos, porque estaban hartos de la opresión romana. Pero encontramos en Mateo 4:8 que Satanás quería que Jesús tomara las riendas del poder civil. Vayamos a ese ejemplo. Mateo 4:8, cuando el diablo dice que llevó a un monte alto a Jesús y que dice que le presentó todos los reinos de esta tierra. ¿Y qué fue lo que le dijo? Si tú postrado te postras ante mí, todos estos reinos te daré. Pero Jesús no lo aceptó. ¿Por qué no lo aceptó? Porque al haberlo aceptado, nosotros no tendríamos la salvación. Nosotros estaríamos perdidos si Jesús hubiera aceptado los reinos de este mundo. Porque su misión principal era venir a salvar a la nación, a su pueblo, venía a salvar a la nación, a la humanidad por el pecado. Principalmente venía a salvar a todos nosotros. Pero si Él hubiera aceptado, nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación. Pero por amor a su Padre y por amor a la humanidad, Él se sometió a la obediencia de su Padre. Gracias. Pero dice Mateo 4:8, el versículo 9 dice: y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Encontramos también claramente cuando Jesús hizo las señales en la multiplicación de los panes y los peces, que dice que la gran multitud quería coronarlo rey. Y el principal que andaba presionando, que estaba incitando al pueblo, era Judas, para que coronaran a Jesús el rey. Miren lo que dice Juan 6:14. Pero dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo que Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús rechazó el reino terrenal, el reino que los judíos querían que Él tomara posesión para poder gobernar a la nación judía y pusiera su imperio. Pero Jesús no vino a imponer el reino terrenal, Él vino a implantar su reino espiritual para que todo aquel que creyera no fuera por cierta cosa que lo impusieran o que lo presionaran para creer en Jesús, sino Él quería que la persona naciera del corazón ese amor por su Salvador. Vayamos a otro ejemplo en Lucas 9:54. ¿Recuerdan ustedes que los discípulos Jacobo y Juan, cuando Jesús les mandó a que prepararan el camino, porque Él iba a ir para Jerusalén, pero Él tenía que pasar por una aldea de los samaritanos? Pero dice que los samaritanos no le permitieron que pasara por ahí. Y entonces Jacobo y Juan se enfurecieron y dijeron: Señor, en Lucas 9:54 dice: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para que los consuma?
Pero ¿qué les dijo Jesús? Versículo 55. Entonces volviéndose él, le respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces Jesús no vino a buscar el reino terrenal, Él vino a implantar su reino espiritual. Pero los judíos querían que Él implantara su reino espiritual, pero también tomara las riendas del poder civil, para así unir ambas. Y todo aquel que no aceptase las enseñanzas de Jesús pudiera utilizar la fuerza. Pero encontramos también en la santa palabra de Dios que los judíos estaban hartos de ver a Jesús, de la enseñanza que Él daba, porque contradecía muchas cosas de lo que ellos enseñaban. Pero lo que más enfureció a ellos fue cuando resucitó a Lázaro. Ustedes recuerdan que se enfurecieron tanto que lo que ellos recurrieron fue a un concilio. Así que ellos convocaron un concilio religioso para poder acordar la muerte de Jesús. Entonces lo que ellos querían era deshacerse de ese molesto hombre que andaba pisoteando, podríamos decirlo así, todas sus leyes. Los judíos no querían que Jesús siguiera existiendo y querían deshacerse de cualquier manera de Jesús. Y así que tuvieron que convocar de emergencia un concilio religioso. Vayamos a Juan 11:47 al 50. Juan 11:47 al 50 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás dijo que era un asunto nacional. Caifás dijo que esto era un asunto nacional. ¿Por qué? Porque en esa época había muchas iglesias como ahora. Habían varias sectas. Entonces esas personas estaban creyendo en las enseñanzas de Jesús y estaban siguiendo a Jesús. Y sus miembros se andaban yendo por las señales y milagros que Jesús hacía. Eso era lo que los enfurecía. Por eso tuvieron que reunir un concilio religioso. Pero encontramos que ese mismo día acordaron matarle. Lo sentenciaron a muerte. Aún no se había hecho el juicio, o aún no se había comprobado que Jesús era culpable según las leyes judías. Pero sin embargo dice que lo sentenciaron a muerte desde aquel entonces. Todos tenían el mismo propósito, el concilio de dar muerte a Jesús. Y en Juan 11:53 dice que desde aquel día acordaron matarle. Pero movámonos un momento al Getsemaní. Ustedes recuerdan que Jesús estaba orando. ¿Para que qué? Para que la copa le fuese quitada 3 veces.
¿Por qué? Porque se estaba muriendo. Pero tuvo que haber descendido un ángel para poder fortalecer a Jesús y pudiera beber la copa que nosotros debíamos haber bebido. Pero por el amor por la humanidad, por amor a la humanidad, Cristo bebió esa copa que cada uno de nosotros debió haber bebido. Entonces, ahí encontramos claramente que Jesús se entregó por cada uno de nosotros desde ese entonces. Desde la fundación del mundo ya venía ese plan de entregar su vida por cada uno de la humanidad, por cada uno de nosotros. Vayamos a Mateo 26, 51 al 52. Dice: pero uno de los que estaban con Jesús, esto es hablando de Pedro, ustedes recuerdan que cuando la turba venía, no era el poder civil que entraba todavía ahí, aún no entra el poder civil ahí, es la iglesia que viene por Jesús. Pero Pedro quiso defender a su Señor sacando la espada, y dice que hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. En el versículo 52 dice: entonces Jesús les dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Entonces Jesús les dijo: Pedro, guarda tu espada, porque si espada matas, a espada perecerás. Pero esto lo encontramos, esta misma frase lo encontramos en Apocalipsis 13:10. ¿Qué dice Apocalipsis 13:10? Si alguno mata a espada debe ser muerto. Entonces, los evangelios están en estrecha relación con Apocalipsis, porque la misma historia se va a repetir. Y encontramos que se llevaron a Jesús al tribunal religioso para hacerle un juicio religioso. Mateo 26, 57. Encontramos el juicio eclesiástico que le hicieron a Jesús. Mateo 26, 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pregunto, ¿quiénes estaban involucrados? Aquí dice que estaban involucrados los escribas y los ancianos. Encontramos que aquí aún el poder civil no entra. Es la iglesia que quiere la muerte de Jesús. Es la iglesia que prendió a Jesús para llevarlo al concilio. No hemos encontrado aquí que el poder civil ha entrado todavía. Vayamos a Mateo 26, 59. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. En el versículo 60 dice: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos. Entonces encontramos, ¿quién quería la muerte de Jesús? La iglesia quería la muerte de Jesús. El Sanedrín quería la muerte de Jesús. El poder civil no era el enemigo, era la iglesia que era enemigo de Jesús. En el versículo 62 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote les dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Encontramos claramente que a Jesús lo sentenciaron a muerte desde el principio. Entonces, se pudiera haber encontrado pruebas, o Jesús hubiera presentado pruebas de que era inocente, de nada le iba a servir, porque la iglesia desde el concilio ya había pronunciado la sentencia de muerte. Pero encontramos claramente que los derechos legales de Jesús fueron pisoteados todos. Los judíos tenían leyes que protegían a los sentenciados, a los culpables de algún crimen. Encontramos que repetidas veces los líderes religiosos pisotearon todos los derechos legales de Jesús. Dice que se contrataron falsos testigos. Pero también dice la palabra de Dios que uno de los guardias del templo le dio una bofetada sin que fuera hallado culpable todavía. Y encontramos también que el juicio de Jesús se hizo de noche. Y la ley judía tenía una ley que decía que era prohibido hacer un juicio de noche. Se tenía que hacer a la luz del día. Entonces, el Sanedrín violó todos los derechos legales de Jesús. Pero encontramos también que a Jesús se le azotó, se le maltrató, se le torturó, se le escupió, tantas cosas que se le hizo sin que fuese hallado culpable todavía. Pero eso era prohibido por la religión judía. Los judíos tenían leyes que protegían a los sentenciados, a los culpables. Pero sin embargo, cuando se trató de Jesús, pisotearon cada uno de sus leyes. También dice que fue condenado por un solo testigo. También encontramos que dice que lo obligaron a autoincriminarse. Lo obligaron a Jesús a autoincriminarse. Y la ley judía decía que eso era prohibido, que a un hombre se le presionara para que la persona por fin dijera que era culpable. Eso era prohibido por la ley judía. Pero encontramos también que la ley judía decía, el poder judicial de los judíos decía que se le podía dar un representante a Jesús. Un representante, ¿para qué? Para que protegiera al culpable, para que protegiera al condenado. Pero sin embargo, cuando se trató de Jesús, no le dieron ningún representante, no le dieron a ninguno que lo representara ante el juicio. Y encontramos también que el juicio de Jesús se hizo en privado. Y la ley judía claramente decía que el juicio debía hacerse en público. Entonces encontramos claramente que a Jesús lo pisotearon todos los derechos legales de Jesús a fin de condenarle a muerte, porque ya desde un principio ya estaba planeado. Pero encontramos también que la ley judía decía que no se podía juzgar a un hombre un viernes, un sábado o días de fiesta. Pero la palabra de Dios dice que lo juzgaron un viernes. También la ley judía decía, prohibía que se ejecutara la sentencia de muerte contra alguien que fuese hallado culpable, sino hasta 3 días después de comprobársele que era culpable. Pero encontramos claramente que a Jesús lo mataron ese mismo día.
El mismo viernes que lo juzgaron, el mismo viernes lo mataron. Jueves por la noche lo agarraron, que ya podríamos decir que es viernes, pero el viernes dice que lo mataron. Entonces los líderes religiosos pisotearon todos los derechos legales de Jesús con tal de matarlo. Pero encontramos también que en esas ocasiones, en esa época, habían muchas sectas, habían muchas denominaciones, así como ahora podríamos decirlo. Estaban los herodianos, estaban los saduceos, estaban los fariseos, los escribas, los esenios, los celotes. Pero muy interesante, dice que ellos peleaban teológicamente, porque cada uno creía algo. Pero cuando se trató de matar al enemigo común, al enemigo número uno, todas se unieron. Y entonces nosotros encontramos que al final de la historia también todos esos grupos se van a unir. ¿Para qué? Para presionar y matar a los hijos de Dios. Esa historia se va a volver a repetir. Entonces encontramos claramente que la sentencia de muerte no fue por el poder civil. La sentencia de muerte ya lo había dicho la iglesia, el Sanedrín. Y en Mateo 26:65, para finalmente condenar a Jesús, dice que el sacerdote rasgó sus vestiduras. ¿Para qué? Para que finalmente mataran a Jesús, porque eso representaba que era algo horrible, como lo que él había dicho, de que él era el Hijo de Dios. Vayamos a Mateo 26:65, donde dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia que había dicho él? De que él era el Hijo de Dios. Y en el versículo 66 dice: ¿qué os parece?, dice el sacerdote. Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces, para poder condenar a Jesús, el sacerdote rasgó sus vestiduras para presionar a los demás. ¿Para qué? Para que dieran muerte a Jesús. Pero por la ley judía, el mismo sacerdote se había sentenciado a muerte, porque la ley levítica decía que un sacerdote no podía rasgar sus vestiduras, porque representaba el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Pero la ley judía tenía una ley que cuando alguien decía algún pecado muy grande o había dicho una blasfemia, dice que podían rasgar sus vestiduras. Eso era una ley que los judíos habían hecho con tal de demostrar que eso era blasfemia contra Dios. Eso era algo malo contra Dios. Por eso es que encontramos en la palabra de Dios que el sacerdote rasgó sus vestiduras a fin de condenar a Jesús. Y por las leyes que ellos tenían, dejaban a un lado la ley de Dios. Encontramos claramente que el juicio eclesiástico sentenciaron a muerte a Jesús. Pero entonces ellos necesitaban el apoyo del poder civil, porque ellos no podían dar muerte a Jesús. Necesitaban el apoyo del poder civil para poder darle muerte.
Vayamos a Mateo 27, 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y en Juan 18, 28 nos repite la misma secuencia. Vayamos a Juan 18, 28, dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Habían sentenciado a muerte a un hombre inocente y dice que no podían entrar porque tenían miedo de contaminarse. Increíble cuando el pecado entra. El pecado ciega y el pecado nos puede cegar a tal punto que ya no podemos distinguir entre ambas cosas. Habían sentenciado a muerte a Jesús y dice que no podían entrar al pretorio para no contaminarse. Pero en el versículo 29 dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato respondió, dice: entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces encontramos claramente que la iglesia necesitaba la ayuda del poder civil para que se hiciese válido la sentencia de muerte de Jesús. Pero cuando lo llevan ante Pilato, le dice: ¿qué acusación traes contra este hombre? Pilato ya conocía cómo eran los judíos, porque los judíos ya anteriormente habían sobornado al gobierno romano para deshacerse de algunas otras personas que no estaban de acuerdo a la iglesia, y habían sobornado al gobierno para poder darles muerte a aquellos hombres. Pero Pilato conocía cómo eran los judíos. Por eso aquí dice en Juan 18:31: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos no entendían claramente que la iglesia y el Estado tenían que estar divididos, como acabamos de estudiar anteriormente, que habían dos reinos: el reino civil y el reino religioso. Pero Pilato comprendía mejor la separación entre iglesia y Estado, porque él pregunta: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pero ellos responden: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero si nosotros vemos, lo que Pilato les estaba diciendo era: a ver, ¿este hombre ha matado a alguien? ¿Este hombre ha robado? ¿Este hombre ha maltratado a sus padres? No, Pilato no encontraba nada en él. Pero sin embargo, los judíos ya estaban de acuerdo, ya estaban que el fin era dar muerte a Jesús. Entonces lo que le está diciendo Pilato: mira, él no ha violado nada de mi ley. Si ustedes me lo están trayendo porque ha violado según su ley, pues júzguenlo ustedes de acuerdo a su ley. No me lo traigan a mí. Si no ha cometido nada, si no ha transgredido nada,
de lo que es parte de mi ley, juzgadlo ustedes, juzguenlo ustedes. Pero encontramos que Pilato no se andaba tragando el cuento de que Jesús era culpable, porque la esposa de Pilato ya le había hablado cosas de Jesús, ya le había hablado de sus señales, de sus milagros. Pero Pilato veía a ese hombre inocente. Pero cuando los judíos vieron que Pilato no creía todo lo que ellos le estaban diciendo, dice que Pilato quería soltarlo porque no encontraba nada en él. Pero los judíos tuvieron que presionar de alguna manera. Y encontramos en Lucas 23:2 que dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado, número 1, que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. ¿Eso era cierto? Jesús ya había dicho anteriormente: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Le andaban levantando falso testimonio a fin de condenarlo. Pero Pilato no creía nada de eso. Pero cuando Pilato escuchó la otra razón, es cuando tomó más serio el asunto. Dice el versículo 3, diciendo, la parte 3 dice: diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato dijo: con que este es un rey, se quiere pasar por rey, entonces sí lo podemos acusar, porque el único rey aquí es César, y de César no hay otro. Entonces encontramos que Pilato tomó más serio el asunto cuando escuchó de que Jesús era un rey. Así que Pilato se tomó un momento para poder entrevistar a Jesús, para poder saber si verdaderamente lo que los judíos decían era cierto. Vayamos a Juan 18:33. Juan 18:33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y les dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Claramente Jesús le respondió: yo no estoy buscando el reino terrenal, yo vine a implantar el reino espiritual. A ver, yo les pregunto, ¿cómo crece un pan? Crece un pan cuando se le echa ¿cómo se le llama? La levadura. Cuando se le pone encima, ¿crece así el pan? No. La levadura tiene que ponerse dentro del pan para que el pan crezca. Entonces, lo que encontramos aquí es que Jesús quería implantar su reino espiritual para que así sus seguidores crecieran, para que así las personas que vieran el amor de cada uno de ellos vinieran al conocimiento de la verdad. No era por la fuerza como los judíos querían. Sus mismos discípulos querían imponer su reino espiritual por la fuerza, pero Jesús quería imponer su reino en el corazón. Vayamos a Juan 18:37. Encontramos claramente que Jesús reconoció dos reinos, pero siempre separado del poder civil y la iglesia, siempre separados.
Vayamos a Juan 18:37. Dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pero encontramos la palabra de Dios que Pilato no creía nada de lo que los judíos le decían, porque entrevistó personalmente a Jesús y le dijo que él no venía a buscar el reino terrenal, sino el imponer su reino espiritual. Encontramos que Pilato pronunció 3 veces que Jesús era inocente. Vayamos a Juan 18. A Juan 18:38. Dice, Juan 18:38 dice, les dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero encontramos nuevamente que en el versículo 4 de San Juan 19 dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y encontramos en el versículo 6 que por tercera vez dijo que no hallaba delito en él. Juan 19:6 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Claramente, Pilato pronunció 3 veces públicamente que Jesús era inocente. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué Pilato lo entregó? Si él sabía que Jesús era inocente. Vayamos a Juan 19:7. Encontramos que los judíos presionaban a Pilato para que diera la sentencia de muerte. En Juan 19:7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Encontramos que la presión de la iglesia hacia Pilato para condenar a Jesús fue una de las consecuencias por qué Pilato lo entregó. Pero vayamos a ver las 2 razones principales por cuál Pilato lo entregó. Entonces encontramos claramente que Jesús no violó ninguna de la ley civil de Roma, ¿o sí? No violó ninguna ley de Roma. Vayamos a Juan 19:10. Aquí nos dice que entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Cuando Jesús estaba ante Pilato, Jesús siempre se mantenía callado. Entonces dice Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.
Entonces encontramos que Pilato reconoció que Jesús era inocente. Y desde aquel entonces procuraba Pilato soltarle. Y eso lo encontramos en Juan 19:12. Dice que Pilato quería soltarle, pero allá afuera la voz, el tumulto, gritaban: crucifícale, crucifícale. Y el deseo de toda la gente dice que eran demonios personificados que habían ahí también. Pero encontramos claramente las razones por la cual finalmente Pilato entregó a Jesús. Primero, temía perder su posición política. Y la segunda razón era porque temió que hubiese un tumulto entre el pueblo y temía enfrentarlo. Entonces, el poder civil no era enemigo de Jesús. ¿Cuándo es que se volvió enemigo el poder civil? Cuando la iglesia influyó sobre el poder civil para darle muerte a Jesús. Fue cuando se volvió enemigo el poder civil, cuando la iglesia presionó al poder civil que diera muerte a Jesús. Vayamos a Mateo 27:20. Dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. ¿Recuerdan ustedes que cuando Pilato quería soltar a Jesús, quería darle la libertad, él encontró la manera de cómo libertarlo? Así que mandó traer a Barrabás y les dijo: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Pilato tenía la esperanza de que pidiesen que se soltara a Jesús. Pero sin embargo, la respuesta fue a Barrabás. Y cuando aceptaron liberar a Barrabás, estaban aceptando al representante de Satanás. Entonces, ya dice que aquí en Mateo 27:20 que eran los principales sacerdotes y los ancianos que estaban influyendo sobre la gran multitud para que dieran muerte a Jesús. Entonces la causa principal aquí era que los sacerdotes, la iglesia, era que quería la muerte de Jesús. Encontramos claramente que cometió el pueblo alta traición y finalmente fornicó con el poder civil. Vayamos a Juan 19:13. Juan 19:13 dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Dice: era el día de la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Cuando la iglesia rechazó a Jesús y aceptó al poder civil como su rey, cometieron alta traición y fornicación. ¿Por qué? Porque Jesús venía a casarse con su iglesia. Tenemos varios ejemplos. De las 10 vírgenes tenemos el ejemplo de Juan, el amigo del esposo. Entonces, cuando ellos aceptaron al poder civil, cometieron alta traición y fornicación. Entonces, ellos querían impedir la apostasía nacional, según ellos, matando a Jesús. Pero sin embargo,
al final ellos cometieron la apostasía y finalmente les vino la ruina nacional. Ellos querían evitar que los romanos vinieran a destruir su nación y temían también que fueran ellos destruidos, que se les quitara su reino, porque ellos querían el reino terrenal. Pero encontramos que en Juan 11:48, cuando Caifás dijo: si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero en el concilio él dijo: ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces, para salvar a la nación tenían que dar muerte a Jesús. Pero al dar muerte a Jesús vino finalmente lo que ellos temían, la ruina nacional de su nación. Entonces lo que ellos querían evitar finalmente vino hacia ellos. Y encontramos claramente en la enseñanza de Jesús cuando le dijo a Pedro: guarda esa espada, porque si espada matas, a espada perecerás. Encontramos que los judíos usaron al pueblo romano para matar a Jesús, pero en el año 70 se le volcó en contra a ese pueblo. Entonces se cumplió lo que dice la palabra de Dios: el que espada mata, a espada debe ser muerto. Vayamos a Romanos 14. Romanos 13, vayamos a Romanos 13, 1 al 4. Encontramos claramente que la espada representa la palabra de Dios, pero también tiene otro simbolismo, representa el poder civil. Vamos a leer Romanos 13, versículo 1 al 4, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Encontramos claramente que en el contexto la espada representa el poder civil. Entonces, cuando los judíos usaron al poder civil para dar muerte a Jesús, esa misma espada, el poder civil, se les volcó en contra en el año 70. Y esa misma historia se va a repetir al final. Todas las cosas que pasó Jesús se va a repetir. Y encontramos claramente por la palabra profética que cuando esta nación se una con la iglesia, el poder civil se una con la iglesia, se va a venir las cosas que sucedió en la época de Jesús. Y ustedes saben, con la ley de Trump sobre la enmienda Johnson, ustedes saben bien eso. ¿Qué es la enmienda Johnson? Prácticamente la enmienda Johnson prohíbe que las religiones o grupos de caridad participen en campañas políticas, que hagan política en las iglesias. Pero con esta
con esta orden ejecutiva que hizo Trump, da permiso a las iglesias a hacer política en los púlpitos y votar por el candidato que más les convenga. Incluso los líderes pueden influenciar a sus feligreses para que voten por ciertos políticos que apoyen sus causas. Entonces encontramos que este país va a desechar, va a pisotear sus leyes para pasar encima y así poder unir la iglesia y el Estado. Va a suceder lo mismo que en los tiempos de Jesús. Y encontramos en una revista de CNA, de agencia en inglés del grupo ASI, que es la página principal de la Iglesia Católica, dice que el cardenal Cruel, un cardenal que se encarga de todas las iglesias católicas de aquí, dice: el cardenal Cruel destacó que la orden ejecutiva fue un gran paso hacia adelante y destacó que el propio Trump dice que este es el primer paso, pero es el comienzo y hemos esperado mucho por esto. Entonces, todo el plan ya está trazado. Las cosas se van dando poco a poco y los líderes religiosos están presionando poco a poco para así poder unificarse completamente y poder influenciar sobre el Estado. Las cosas van a suceder así como pasó en los tiempos de Jesús. Pero encontramos una encuesta del Pew Center, así se llama la revista, que dice que en el 2016 el 64% de los fieles que asistieron a distintas iglesias escuchó a sus clérigos hablar de sus posturas frente al menos uno de los siguientes temas: libertad religiosa, homosexualidad, aborto, inmigración, asuntos ambientales, inequidad económica. Pero dice que el 14% de los encuestados respondió que escuchó una invitación para votar por algún candidato. Esto quiere decir que el pan de cada día va a ser política en las iglesias. Y como vimos que son los dirigentes que van a influenciar al pueblo para que se lleve a cabo todas las cosas que han de suceder. Encontramos que al final de la historia los hijos de Dios van a ser culpados por violar la primera tabla de la ley, pero especialmente por el cuarto mandamiento. Vayamos a Mateo 27:19. Encontramos que a Pilato se le dio una advertencia. La mujer de Pilato tuvo una visión donde vio todos los ultrajes que se andaban llevando con Jesús, que lo andaban maltratando, lo andaban haciendo un juicio, pero ella vio que ese hombre era inocente por inspiración divina, que Dios le mostró las cosas a la esposa de Pilato. Pero entonces dice que envió un mensajero por medio de una carta, que el mensajero llevó una carta para que se lo diera a Pilato. Pero ¿qué fue lo que le dijo? Dice, Mateo 27:19, dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Encontramos claramente que a Pilato le tendría que haber llegado esa noticia, pero sin embargo encontramos que Pilato reconoció que ese hombre era inocente.
pero finalmente lo entregó a muerte, por las razones que acabamos de ver. En Mateo 27, 24, dice la palabra de Dios: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Pregunto, ¿Pilato era inocente? No, porque él reconoció públicamente que Jesús era inocente. Sin embargo, lo entregó por el temor de perder su puesto político y por el temor de la gran multitud que estaba presionando allá afuera. Encontramos claramente que Pilato lo entregó por esas dos sencillas razones, pero encontramos claramente que al final Pilato perdió su puesto político y finalmente se suicidó. Entonces encontramos claramente que la historia se va a repetir. Vayamos a la cita que leyó el hermano de Juan 16, 1 al 4. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Al final de la historia, los mismos defensores de la verdad que se gozaron una vez en el mensaje de los 3 ángeles, ellos mismos son los que van a presionar para dar muerte a los hijos de Dios. Es lo que dice el conflicto de los siglos. Escuchen lo que dice el conflicto de los siglos. Página 666 dice: cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el hombre cuando no está animado por el temor y amor de Dios. Pero dice más adelante que hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de los falsos informes e insinuaciones. Nuestros propios hermanos son los que van a presionar, hombres de talento y de elocuencia, así como el antiguo, los fariseos, los eruditos, que van a presionar para dar muerte al pueblo de Dios. En aquel tiempo va a ser la fe de cada uno de nosotros severamente probada. Pero ¿qué es lo que nos dice Primera de Pedro 4:12 al 16? Primera de Pedro 4:12 al 16 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria
os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, dichoso aquel que cuando llegue esa hora sea perseguido, y hay de aquel que sea perseguidor. ¿En qué bando estaremos nosotros? ¿Seremos de los perseguidos o seremos de los perseguidores, de los hijos de Dios? La cita que les voy a leer nos representa las cosas que van a suceder. Lo mismo que pasó con Jesús, lo va a repetir el pueblo de Dios. Review and Herald, abril 14 de 1896, dice: las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes que se han entregado al control de Satanás, y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Qué dice? Que las mismas escenas se repetirán. Cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado, al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios, y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones, y Satanás verá una raza apóstata, su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. Las mismas escenas se van a repetir, y cada uno de nosotros va a pasar esas mismas tribulaciones si es que estamos en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Esteban también fue martirizado. Pero ¿por qué Esteban murió gozoso, murió feliz? Una, porque vio a Jesús. Pero también, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿sí o no? Por eso no temió perder la vida, porque él tenía la esperanza de que todo aquel que recibe al Señor, no importa, pase lo que pase, incluso tomen su vida, el Señor los va a levantar al final de la historia. Pero entonces, para poder pasar la prueba, tenemos que tener la fe de Jesús. No simplemente es tener fe, sino es tener la fe de Jesús. Y ahora, ¿cuál es la fe de Jesús? Vayamos a Juan 8:29. San Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces la fe de Jesús era de que él estaba seguro que siempre estaba agarrado del Padre. ¿Por qué? Porque él obedecía todo lo que al Padre le agradaba. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, porque si no somos obedientes, no tendremos la seguridad de que Dios está con nosotros. Aquí Jesús dice que Dios lo envió, pero Él dice que Dios no lo ha dejado solo. Y dice que el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada.
Entonces, estaremos seguros si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes así como Cristo fue obediente, porque el ejemplo mayor que tenemos es Jesús. Y si nosotros queremos pasar la prueba, tenemos que ser obedientes así como Jesús fue obediente y no pecó contra su Padre, porque finalmente sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tenemos que llegar a la semejanza de Cristo. Si no, estaremos perdidos. Pero nosotros tenemos que tener la seguridad de que Jesús, por medio de su Santo Espíritu, nos va a dar la fuerza para poder obedecerlo, para poder seguir el ejemplo que Él nos dio, porque no hay prueba que nosotros que no podamos soportar. Jesús ya pasó toda la prueba, bebió la copa que nosotros debimos haber bebido, pero dice la palabra de Dios que Él nos va a dar una prueba que nosotros no podamos soportar. Así que cuando venga la prueba, podemos estar seguros que Dios va a dar la salida, pero necesitamos estar agarrados del Todopoderoso y no soltarnos de aquel para poder salir victoriosos de la gran prueba que ha de venir para probar a toda la raza humana. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir para probar a toda la raza humana. Si nosotros somos obedientes y fieles, Él nos va a proveer la fuerza para poder seguir adelante en su palabra y vivir como Cristo vivió. Porque el apóstol Pablo dice: el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. ¿Y por qué aún no ha venido la persecución? Porque no estamos viviendo a la altura como lo vivió Cristo. Pero sabemos que eso viene, y si nos hallamos que no estamos preparados, el conflicto, las cosas que vienen, nos van a unir con aquellos que van a perseguir y presionar para dar muerte a los hijos de Dios. Entonces, en esta mañana, ¿hay alguien aquí que diga: Señor, yo te he fallado y me he dado cuenta que las cosas que vienen son demasiadas duras y que yo no puedo pasarlo solo? Necesito estar agarrado de ti para poder pasar las cosas que han de venir. Y yo soy uno de ellos. Yo necesito a Dios. Yo necesito que su Santo Espíritu transforme mi corazón. ¿Hay alguno de aquí que diga: Señor, yo quiero que ese Espíritu Santo haga la obra en mí? ¿Hay alguien aquí que diga: Señor, yo quiero? Los invito a pasar aquí enfrente para pedirle a Dios que el Señor nos humille para que nosotros podamos recibirle, podamos recibir ese Espíritu Santo y haga la obra en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero ¿qué es lo que Jesús quiere? Cambiar nuestro corazón, quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne, para que obedezcamos su ley y vivamos a la altura de Cristo Jesús. ¿Hay alguien que diga: Señor,
Yo quiero eso en mi vida. Yo quiero que el Espíritu Santo mueva mi vida. Yo quiero que el Espíritu Santo me transforme a la semejanza de Jesús. ¿Hay alguien aquí que diga, yo quiero? El quien quiera, lo invito a pasar aquí al frente para hacer una oración. Y sabemos que al final de las cosas estaremos seguros de que Dios va a librar a su pueblo, porque Dios no va a permitir que Satanás se salga con la suya. Dios proveyó su sangre para salvación de la humanidad, y si incluso Dios permite que uno de nosotros muera, va a ser para que otros vengan a los pies de Dios, para que vengan y digan, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, hazme de acuerdo a tu voluntad. Y el Señor nos quiere preparar a todos nosotros, porque el Señor nos quiere usar como un instrumento vivo para atraer a otros. La pregunta es, ¿tú quieres ser parte del pueblo de Dios? Porque como acabamos de leer, la gran mayoría se va a rebelar en contra de Dios. Leímos que los que se gozaron en la verdad se van a rebelar finalmente. No todos, pero sí la gran mayoría. Y esperemos que nosotros no seamos de aquellos, sino seamos de aquellos que cuando estemos a punto de morir, veamos al Señor y digamos, Señor, tú sufriste por mí, ahora yo no soy digno de tu grande amor, pero ahora estoy dispuesto a morir por tu verdad, para que tu nombre sea glorificado en las alturas. Bendito sea el nombre de Dios. Vayamos a hacer una oración para terminar en esta hora. Amantísimo Padre Santo, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Pedimos en esta hora, Señor, perdón por nuestros pecados, Señor. Te hemos ofendido en pensamiento y en hechos, y sabemos, Señor, que sin santidad nadie te verá. Y necesitamos, Señor, ese fuego, Señor, dentro de nosotros que nos impulse a vivir esa vida, ese ejemplo que tú nos dejaste, Señor. Por favor, ayúdanos, danos de tu Santo Espíritu, fortalécenos, Padre Santo, para ser obedientes a tu palabra. Sabemos que las cosas que han de venir son duras, pero estaremos seguros si estamos agarrados de tus manos, así como Jesús estuvo todo el tiempo agarrado de tu mano. Podremos salir victoriosos de la gran prueba final, Señor. Por favor, Señor, límpianos de toda nuestra iniquidad y danos un corazón limpio, un corazón que te glorifique, un corazón que viva por ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a entregarnos completamente a ti. De una vez, ahora, Señor, antes de que sea demasiado tarde, Padre Santo. Las cosas vienen, Señor, y nosotros parecemos que estamos, Señor, indiferentes, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, por favor. Ayuda a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Tú conoces sus tribulaciones, conoces las cosas que ellos están pasando. Súpleles de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Ábrele las puertas, Señor, y que ellos puedan encontrar la salida, y que al salir de ese problema te vean a ti y clamen a ti y te alaben, Padre Santo. Ayúdanos a ser un testimonio, a ser una luz viva para otros, Padre. Que no solo seamos oidores, Señor, sino hacedores de tu santa palabra.
Te lo suplico, te lo ruego en esta hermosa mañana. Necesitamos un reavivamiento, Padre Santo. Y solamente, Señor, el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, el Espíritu Santo haciendo la obra en nuestros corazones, puede haber un reavivamiento, Señor. Te abrimos, Señor, nuestros corazones para que tu Santo Espíritu haga esa obra de sellar tu ley en nuestro corazón, para que podamos vivir a la altura, así como nuestro Señor y Salvador nos dejó de ejemplo. Te lo pido, te lo ruego en esta hora. Te pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, Señor. Cuídalos y guárdalos donde quiera que vayan. Bendice a sus familias, Señor, que tal vez no han conocido todavía tu santa palabra, Señor. Puedan venir a ti y puedan, Señor, conocerte, así como cada uno de nosotros hemos llegado a ti y nos hemos gozado en tu palabra. Gracias te damos en esta hora, en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. A Él sea toda la honra, toda la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Hermanos, cantemos el himno 240, la de Roca Eterna es nuestro Dios. $242.